Bien, en esta mañana queremos referirnos en el libro de Daniel. Vamos a hacer un compacto de varios capítulos, pero lo que quiero tratar en esta mañana son que el libro de Daniel refleja los tiempos de hoy en día. Vamos a ver la comparación de lo que estaba pasando en aquel tiempo, 600 años aproximadamente, 500 y pico, 90 y pico de años, si no recuerdo mal, 597 a.C., pasó la deportación de Daniel y todo el pueblo de Israel, 3.000 personas más o menos de las familias pudientes de Israel. Después hubo otro grupo más tarde cuando se tiró el templo de Salomón y se derribaron los muros. Pero en la primera deportación, 597 aproximadamente antes de Cristo, pasó esta situación. Y luego, 70 años más tarde, comenzó a regresar con Nehemías, con Zorobabel, a regresar a Israel otra vez, ¿no? Bajo el reinado de Ciro, el persa. Bien. Lo que quiero tratar en esta mañana es que la iglesia posiblemente puede olvidarse del Antiguo Testamento y pasar muchas veces a hablar del libro de Daniel, citando el foso de los leones, citando varias situaciones como el horno de fuego cuando estaban los amigos. Voy a hablar un poquito de todas esas cosas, pero más allá no profundizamos, más allá quizás no estudiamos cómo era la situación mundial o la situación de Israel, la situación de Babilonia, de la Mesopotamia. ¿Cómo era la situación realmente? Y estoy hablando espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un poco de la comparación. Estos pasajes que nosotros vamos a tocar, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, nos está hablando del foso de los leones. Sabemos esta historia y sabemos por qué Daniel terminó en el foso de los leones, ¿no? Él rechazó el no dejar de orar a Dios y le habían hecho una trampa y terminó en el foso de los leones por ese motivo. Se había prohibido orar a otra persona o a otro Dios que no sea el rey, y fue una trampa, pero gracias a Dios el Señor lo cuidó. Con el capítulo 3 en el horno de fuego, lo que le pasó a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué ellos terminaron en el horno de fuego? Porque ellos rechazaron adorar a un humano, ¿no es cierto? Y inclinarse ante una estatua, negarse a ser idólatra, y por ese motivo terminaron en el horno de fuego. Todos estos pasajes en el Antiguo y aún en el Nuevo Testamento tienen una gran influencia en nuestra vida cristiana. Nosotros nos reafirmamos en varias situaciones de esas para compararlas y ayudarnos a nosotros espiritualmente. Daniel era una persona muy adolescente cuando fue llevado, secuestrado de su tierra natal, forzado a una cultura pagana totalmente diferente a lo que era el israelita. Tuvo que aprender muchas cosas que ellos no compartían. Ya arrancando en el capítulo 1 de Daniel, le ofrecieron una comida del rey y él la rechazó. Él tenía firmes sus principios bíblicos y no quiso venderse, como dice nuestro dicho, no vendernos al bajo precio de la necesidad. Daniel no se vendió a la cultura pagana de Babilonia, se negó a comer la comida del rey porque estaba contaminada, y el Señor lo bendijo, y así llegó al gobierno también. Cada cosa que yo voy dando de notas, quiero que lo vayan comparando mentalmente con la situación de hoy día, de lo que vivimos nosotros hoy en día. Daniel ha traído varias lecciones para enseñarnos sobre el mundo que vivimos.
y vivimos en una Babilonia moderna. En el libro de Apocalipsis, no lo voy a tratar ahora, pero el capítulo 16, 17 y 18 está hablando de la gran Babilonia ramera que va a caer, que va a ser condenada, que va a ser quemada, que va a ser destruida, y habla clarito sobre la Babilonia, y está hablando sobre el mundo pagano, está hablando sobre el mundo que no es cristiano, sobre el mundo que rechazó a Dios, un mundo que vive para sí mismo, a esos pecados inimaginables que vivían en aquel tiempo. Imagínense en todos los israelitas que fueron. Y hay algo que me llamó la atención de todo esto, y es esto. ¿Cuántos fueron llevados cautivos? La primera vez fueron 3.000. ¿Cuántos nos nombra el libro de Daniel que fueron fieles a Dios? Pocos, ¿no? Daniel y sus amigos. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos no fueron condenados? ¿No fueron puestos en el horno de fuego? ¿Por qué todos esos miles de israelitas se vendieron a la situación pagana de Babilonia? Porque no tenían principios correctos. Si recordamos bien por qué Daniel terminó en Babilonia con sus amigos y los judíos y la deportación y Nabucodonosor cuando lo llevó, ¿cuál era el motivo por el cual ellos perdieron su nación? ¿Cuál era el motivo? El motivo era el pecado aberrante que había en Israel. Y Dios los castigó por ese motivo. Había aproximadamente 800 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Babilonia. No había aviones, no había autos, no había camiones, no había bicicletas, motos, no había nada. A pie nomás, esos 800 kilómetros. Que había hombres y mujeres mayores, como jóvenes también. Estos deportados tenían una situación espiritual caótica. Vayan comparándolo a lo que vivimos hoy en día. Una situación caótica, una situación de rebeldía contra Dios. Y eso motivó a que Dios se enojara con ellos y permitiera que Nabucodonosor se los llevara cautivo. No era la promesa de Dios de hacer un pueblo para sí. No se lo prometió a Abraham, Isaac, Jacob. No se lo prometió a David. No se lo prometió a todos los reyes que había, que la continuidad a partir del hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino, se quebró lo homogéneo del reino, y ahí aprovecharon los reinos paganos para venir a conquistar Israel. La parte del sur era la parte de Jerusalén, la parte de los judíos, y el reino del norte. Nabucodonosor fue a atacar el reino del sur, donde estaba Jerusalén. Fue a llevar la parte principal del pueblo de Israel. Pero ¿cómo era su situación espiritual para que esto sucediera? Muchos de ellos podrían decir, pero ¿cómo? Dios, todas tus promesas, ¿dónde quedaron? ¿Dónde está todo lo que nos prometiste a nosotros? En la situación de hoy en día podemos hacer la misma comparación. Cuando nosotros no estamos andando en el camino correcto y Dios nos pone en pruebas graves o en situaciones de disciplina o en situaciones de extrema disciplina, podríamos nosotros reclamarle a Dios y decirle, Dios, no era que tú me salvaste, no era que tú me ibas a bendecir. ¿Qué pasa conmigo? La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en fe. Y la fe de esos israelitas había decaído y había transgredido los mandamientos del Señor. Por eso el Señor permitió que Nabucodonosor los destruyera y hubiera esa terrible deportación. Entonces, en este libro de Daniel, nosotros tenemos que mirar los problemas modernos
la situación moderna de hoy en día de cómo está la iglesia, por ejemplo, o cómo estamos nosotros. En aquel mundo se estaba glorificando a los diferentes ídolos. Los reyes ponían sus ídolos, estatuas, recuerdan, adórenme a mí solo. Y fue el motivo por el cual terminaron uno en el foso de los leones, los otros en el horno de fuego. Adórenme a mí. Dios no existe, soy yo Dios. Es el poder mundial. Y el mismo poder mundial está hoy operando en el mundo, 2500 años después. Estamos hablando de 2500 años, la historia que hoy estamos tratando de Babilonia aproximadamente, ¿no es cierto? Según los historiadores. En nuestro país se ha enseñado que la codicia es buena, que merecemos tener relaciones sexuales sin vínculos matrimoniales, que necesitamos poder para satisfacer nuestra sed interior de Dios. Nuestra cultura nos anima a disfrutar los placeres y las extravagancias posibles. Y quienes se resisten a esto o evitan seguir estas normas, como Daniel y sus amigos, se van a enfrentar a un mundo diferente. Veía algunas noticias de lo que es la palabra se me confunde ahí, de lo que son las nuevas LGTB o ¿cómo se dice eso? Aparte de LGTB, todo lo que es las nuevas normas sobre la homosexualidad, el aborto y todo eso. La gente que está en oposición a eso tiene una condenación de toda la población mundial, ya sean pastores, creyentes, Dios, principalmente Dios, y hablan de esa condenación, que está todo permitido, que ya nadie se puede oponer, que es homofóbico lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos despreciando a las personas, y eso tiene que quedar claro. Las personas Dios las ama, no ama su pecado, y eso también tiene que quedar claro en nuestras mentes. Cuando Dios castiga a las naciones, o castigó a la nación suya, castigó a Sodoma y a Gomorra, castigó el mundo entero con Noé, fue por el pecado. Y hoy en día, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo está nuestra vida personal? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿En qué situación nos podemos poner comparado a aquel tiempo? Las normas del mundo hoy en día es haz todo lo que se te dé la gana. No hay normas para eso. Disfruta la vida, vive para ti. Dios eres tú. Tú tienes que amarte a ti mismo, tú tienes que darte todos los placeres, date todos los gustos, no hay prohibiciones. Y el que ponga prohibiciones, empiezo por Dios y su palabra, luego por los que siguen, los pastores, los creyentes, las iglesias, los que se oponen a esa aberrante enseñanza, son condenados. Y mi pregunta, y lo pregunta mucha gente, ¿no? Si nosotros, al rechazar su situación espiritual o de práctica de pecado, somos homofóbicos, ¿por qué ellos entonces nos rechazan a nosotros con nuestra enseñanza bíblica y con nuestra cultura y nuestros principios bíblicos? No es al revés la homofobia, ellos a nosotros y no nosotros hacia ellos. Porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Y hay algo que tiene que quedar claro, hermano. Nosotros no basamos nuestras cosas en nuestras condiciones personales. Como persona, haga usted lo que quiera. Yo le diría a esa persona, haga usted lo que quiera. Yo no soy el juez de usted, haga lo que quiera con su vida. Pero yo no soy una persona común. Yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo que seguir las reglas divinas. Entonces, ¿yo qué tengo que aplicar cuando hay algo en desorden bíblico? ¿Qué tengo que aplicar? Lo primero que tengo que aplicar son los principios bíblicos y lo que dice la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El panorama mundial de hace 2500 años es casi lo mismo que estamos viviendo hoy, y yo diría,
un poco más incentivado, un poco más multiplicado, porque el mundo está mucha más población. Y cuanto más población, más pecado hay. Aún los sistemas educativos hoy en día están enfrentados a problemas similares a esto. El que tiene una actitud de principio de ética está condenado, porque tiene principios, ya no diría bíblicos, sino de ética. No, eso no era lo que se enseñaba antes, no era lo que se enseñaba en aquel tiempo, cuando yo aprendí, cuando yo me eduqué, a lo que hoy se está educando y lo que se está queriendo educar a los niños, poniendo baños unisex en los colegios, enseñando que los chicos y las chicas pueden elegir su sexo. Esos son faltantes éticos de moral. Y vamos a la palabra de Dios. Las cuestiones éticas y morales tienen raíces bíblicas desde el principio. Y cuando nosotros transgredimos esos puntos morales y éticos, estamos transgrediendo también la palabra de Dios. Entonces, es difícil para los maestros y las profesoras, me imagino, cuán difícil es para enseñarles a ustedes cuando le dan algo que tienen que enseñar que va en contra de la palabra de Dios. O que tienen que enseñar también lo que es la evolución, ¿no? Y hablar de la evolución. ¿Por qué les permiten hablar de la evolución en los colegios y no permiten hablar de la creación? Nosotros somos creacionistas, no somos evolucionistas. Creemos en la creación total y perfecta de Dios, como dice el libro de Génesis. No creemos en la evolución del hombre a través de los monos, a través de los años, a través de los millones de años que dicen que tiene la Tierra, sino creemos en una creación divina. Si algún cristiano tiene hijos, tienen que enfrentar esa vieja pregunta de dónde voy a educar a mis hijos. No todos tienen dinero para mandar a un colegio cristiano, y no en todas las ciudades hay un colegio cristiano. Aún los colegios cristianos están enfrentados a la educación pública, a ANEP, por lo que tienen que enseñar. Y no es fácil. Tenemos contacto con educadores cristianos que tienen problemas con eso también. Hay padres que tienen grandes convicciones de poder mandarlos a lugares donde haya algo bíblico y haya alta moral y alta ética, pero no es posible para todos. Y se enfrentan entonces a dejar que sus hijos los enseñen maestros o profesores de naturaleza anticristiana. Y uno tiene que enseñarles también, llevarlos a la educación personal, llamarlos aparte y decirles eso que te enseñaron no es correcto, no está bien. Y tratar de guiarles, porque ellos van a estar confundidos. Aún van a tener parciales y van a tener exámenes para poder pasar esas materias. ¿Y cómo lo van a hacer? Si le están enseñando algo en el lugar de estudio y en la iglesia o en la palabra de Dios otras cosas. ¿Cómo pueden combinar las dos cosas? Bien, en el libro de Daniel entonces nos damos cuenta de que ellos también sufrieron lo mismo que hoy día estamos sufriendo nosotros. Lo que estaban pasando en aquel tiempo lo estamos pasando nosotros. Ellos estaban en la Babilonia. La Babilonia es mundanalidad, la Babilonia es el mundo, la Babilonia es todo lo pagano, es todo lo ajeno a Dios, es idolatría, mundanalidad, es egoísmo, es materialismo. En aquellos tiempos era la ciudad la más bella de la tierra, adornada con sus hermosos jardines, en sus balcones, pero no era algo bíblico o espiritual. Nosotros vivimos en un Punta del Este pagano, en un Punta del Este donde el materialismo, la mundanalidad está en auge. Escuchaba al hermano Nicolás, me acuerdo de un pastor allá en Santiago del Estero,
Santiago del Estero es muy parecido a Tranquera, muy parecido en la cultura y en los pecados de ese lugar. Lamentablemente le pasó algo muy feo al pastor, desapareció. Lo hicieron desaparecer, nunca apareció su cuerpo. Su esposa y sus hijos, desanimados después de mucho tiempo, tuvieron que volver a Buenos Aires, a la iglesia del pastor Tato. Pero ese pastor predicaba en contra del pecado de Santiago del Estero. En Santiago del Estero es un lugar en Argentina de un pecado tan grande. Me hace acordar Sodoma y Gomorra, me hace acordar el pecado de Babilonia. Y quizás Tranqueras es una situación así. No estoy tan compenetrado en lo que pasa en Tranqueras, pero he escuchado muchas cosas e historias o cuentos de ese lugar. En aquel tiempo había dos mundos, el mundo pagano y el mundo cristiano, no le diría porque Cristo todavía no estaba, pero era un mundo religioso, un mundo judío, un mundo que marcaba la diferencia entre el amar a Dios y no amarle, en servir a Dios y no servirle, en reconocer a Dios y no reconocerle, y hoy estamos parecidos a ese mundo. Este aquí que el pequeño pueblo judío era menor que Babilonia y el ejército de Nabucodonosor. Y vinieron los paganos, vinieron los mundanos y derribaron todo lo que era de Dios. Se llevaron todos los enseres del templo, todas las cosas sagradas. Diga que Ciro, el persa, se lo devolvió y volvieron a llevar al templo donde estaba Esdras, ¿no es cierto? Y Nehemías. El Señor le tocó el corazón a Ciro. Pero en aquel tiempo había ese mundo que contrarrestaba a lo natural. Los judíos o los israelitas estaban poniendo un punto diferente a lo que todo el mundo habitado estaba en aquel tiempo. Me hace acordar a Noé y a su familia. Un mundo habitado lleno de pecado y solamente Noé y su familia, hombres y mujeres fieles a Dios, y eran 8. Contra un mundo de miles y quizás millones de seres humanos. La iglesia de hoy en día es la minoría y cada vez somos menos. Se nos están yendo los abuelos, se nos están yendo muchos hermanos, bueno, pastores jóvenes, hermanos en Cristo que han sufrido COVID-19, que han fallecido de diferentes cosas. Se están yendo hombres y mujeres fieles. ¿Qué queda para la próxima generación? Yo recuerdo las enseñanzas de nuestros misioneros y de nuestros pastores, cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros éramos jóvenes. Lo que ellos trataban de impregnar en nuestros corazones no es lo mismo que nosotros estamos impregnando en el corazón de los más jóvenes. No es lo mismo. Reconozco lo fervoroso que eran ellos, lo constante que eran en su principio bíblico, sus enseñanzas y sus prácticas. Y hoy en día podemos decir que la generación de hoy no está preparada para esto. Como decimos que esta generación se está perdiendo a través de los dispositivos y todavía aún más con la pandemia, hemos tenido un retroceso mundial en cuanto a lo que son las relaciones humanas, el compartir persona a persona y muchas cosas más. Las hemos perdido, estamos bajando, aun cuando estamos más comunicados, estamos perdiendo enseñanza, doctrina, estamos perdiendo constancia, estamos perdiendo muchas cosas que antes había. ¿Puedo decir los tiempos de antes eran mejores? Bueno, no creo que los tiempos de antes eran mejores, eran diferentes, pero se parecen mucho al libro de Daniel, tienen mucho parecido. En el capítulo 1, nosotros no lo vamos a leer todas las cosas porque ya ustedes conocen las historias. El capítulo 1 fue la comida que se le había ofrecido. Bien. Podemos decir en síntesis esto: coma la comida del rey o se muere. En síntesis, capítulo 1. Coma la comida del rey o se muere. Compárelo un poco a lo que estamos viviendo hoy día. Practique usted lo que los demás creen
esas creencias paganas y mundanas, falta de ética y moral, o queda desplazado de la sociedad, o queda separado de la sociedad. ¿Es así o no? Es así, lamentablemente. Así que, en síntesis, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, nos habla justamente de eso, pero Daniel y sus amigos, sus tres amigos, tuvieron la sabiduría, eran jóvenes, no sé si tenían 20 años, 17, 18 años quizás, pero tenían sus convicciones bien firmes, ¿entienden eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar con nuestros hijos y con los jóvenes de la iglesia, de que los principios bíblicos no se transgreden, no se pasan, no se pasa de la línea. Como usted le enseña la disciplina en su hogar, usted tiene que enseñarle que Dios tiene disciplinas que todas las tenemos que pasar, padres, madres y todos los chicos, y no podemos pasarnos de esa línea porque tenemos que ser disciplinados por Dios también. Al enseñarle eso a usted, ellos van a comprender que si mañana no está usted al lado de ellos para apoyarlo, ellos van a tener que tomar una buena decisión. Los chicos que están en primaria hoy van a pasar a secundaria, tenemos algunos hoy acá en la iglesia, va a pasar Sarita y Caleb para el año que viene, más los chicos que ya están, ¿no? Los jóvenes que ya están, ahí está Abigail, está Lucas, David, todos los chicos que están, Luciano, está Nahuel, están todos los chicos de secundaria, está Luana, está Candela. Cuando ellos pasaron de la primaria a secundaria, ellos tuvieron un golpe, una crisis interna, porque tuvieron que cambiar el chip, cambiar la cabeza. Ya no era una maestra o un maestro todo el tiempo con ellos, hay varios profesores, ahora ya hay libertades, ahora ya ellos pueden tomar caminos diferentes a lo que le enseñaste tú o lo que le enseñó la iglesia. Va a haber ofertas, puede haber ofertas de droga, puede haber ofertas para salir del colegio, del estudio, irse a dar una vuelta por la plaza, o ir a, como decimos nosotros, a hacernos la rata, a esa clase no entramos, y los padres ni se enteran, ellos tienen que tomar sus decisiones personales, estamos hablando de chicos de 12, 13 para arriba, y todo lo que ellos pudieron aprender y tuvieron enseñanza, ahora la tienen que aplicar cuando no está mamá ni papá, no hay nadie cerca, no hay ningún hermano de la iglesia, están ellos solitos en medio de un mundo pagano como Babilonia. Y tienen que tomar decisiones. Y tú tienes que leer ese versículo donde que dice que Daniel, en el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse. Y léelo. Y dile, mira, Daniel tuvo mejores ofertas que quizás tú las tuviste. Porque ellos fueron preparados en el palacio para aprender la cultura babilónica, el habla de una lengua que no conocían, para estar en el palacio. O sea, se le estaba ofertando el mejor trabajo que jamás podrían tener. Nadie. Ellos no salieron a agarrar una azada o a hacer ladrillos como los egipcios los tenían a los israelitas. No. Daniel y sus amigos eran príncipes de la familia de Israel y esas familias iban a ser preparadas para estar dentro del reino. Diles a tus hijos que tenían la mejor oferta laboral que cualquier chico podría tener. No iba a trabajar en un McDonald's para ganar 5 pesos. Lo iban a poner, por decir algo, en el gobierno. Y lo iban a hacer estudiar 3 años para aprender la lengua extranjera y la cultura de ellos. Pero en su corazón, Daniel y sus amigos, jóvenes, adolescentes, de la edad de sus hijos, decidieron en su corazón no contaminarse, mantenerse firmes porque amaban a Dios y querían serle fieles a Dios y estaban enfrentados a la muerte. Si tú les hablas eso, seguramente ellos lo van a entender, porque ellos van a tener muchas opciones que tú no las vas a poder controlar. Quizás te enteres a mitad de año o al final del año que ellos faltaron muchas veces, que no entran a la clase, que no estudian, pero tampoco sabes con quién se relacionan, cómo es la relación entre los chicos en el colegio, cuáles son las conversaciones que tienen. ¿Habrá una conversación cristiana en un colegio público, en un secundario?
en una facultad, ¿habrá una conversación cristiana? No. Y ellos se van a enfrentar a ese mundo. Y tú tienes que darle las bases para que ellos estén fuertes espiritualmente cuando llegue el momento de elegir. Lamentablemente muchos chicos eligen por el camino fácil, el camino que le presentan sus amigos, que ellos van a ser los instructores de ahí en adelante. Los que lo van a conducir, los chicos del mundo. Cuando lleguen al cumpleaños de 15, cuando empiecen a invitarlos, y ellos van a ir a una fiesta del mundo, donde hay alcohol, hay baile, hay cualquier cosa, y tú lo vas a permitir que ellos vayan, y te van a poner la silla eléctrica si tú no lo dejas ir. Y tú tienes que tener valores para enseñarles que ese momento va a llegar. Ellos van a estar en segundo año y van a enfrentarse a todos sus compañeros de 15. ¿Y qué van a hacer? Muéstrales el capítulo 1 de Daniel y dile lo que ellos eligieron y muéstrales que la mejor elección es obedecer a Dios, porque también tienes que mostrarle a dónde llegó Daniel y por qué camino llegó a donde llegó a ser el gobernador. Por un camino que eligió bien y Dios lo puso en ese lugar. No fue por su mundanalidad, por su paganismo. Era un mundo pagano, ajeno a Dios. Era el peor mundo, más mundano que Babilonia no había en ese tiempo. Y el poder adquisitivo era muy fuerte. El dinero brillaba por todos lados. Como era un Punta del Este años atrás. Hoy estamos en pandemia y está todo medio frenado, pero años atrás esto era Babilonia. Aún lo es. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño o puede morir. Porque acuérdense que llamaron a todos los que tenían interpretación de sueños y no lo pudieron hacer, llamaron a Daniel. Y Daniel tenía que hacer eso. ¿Y qué tenía que interpretar Daniel? Aún el rey puede morir. Y si Daniel lo decía de la manera que supuestamente caía mal, él también iba a morir, porque estaba interpretando un sueño muy fuerte. Si Dios no estaba con Daniel, entonces, enséñale, y tú personalmente te vas a enfrentar a situaciones de estas que vas a poner en riesgo tu vida, vas a poner tu prestigio en riesgo, vas a poner tu testimonio en riesgo, y ahí es donde tú tienes que elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál es la elección de tu vida? En el capítulo 3, enseñando a inclinarse ante el ídolo del rey o la muerte. Y ahí están los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y la orden era el que no se incline al horno de fuego. Bien. ¿Y cómo fueron esos tres muchachos al horno de fuego? ¿Fueron llorando? ¿Fueron quejándose? Fueron confiados en que Dios los iba a librar, y si Dios no los libraba, igualmente ellos no iban a adorar a ninguna otra cosa que no sea a Dios y no al rey. Comparando hoy en día, ¿qué comparación podríamos hacer? La gente está adorando a la gente, se está adorando a sí mismo. La adoración, ¿qué significa la idolatría? Todo lo que se antepone a Dios. Cuando bajamos a Dios del primer lugar y lo ponemos en segundo, tercero o nada de escalones, tenemos otra adoración. Podemos adorarnos a nosotros, a los hijos, a una persona, al dinero, a nuestro trabajo, lo que sea. Primero eso y después, si tengo tiempo, adoro a Dios. O le dejo algo a Dios. Cuando yo bajo a Dios del primer lugar, sube la idolatría. Cuando yo bajé a Dios de su trono en mi vida y en mi corazón, yo subo la idolatría a esa posición. Y puede ser diversas cosas que tú tienes hoy en día que no te interesa a Dios
si no te interesan esas cosas mundanas y paganas que el mundo está proclamando hoy en día. Bien, en aquel momento había una orden. El que no se inclinaba ante eso debía morir. En Uruguay no tenemos la ley de pena de muerte para aquellos que que renieguen de Dios. No hay pena de muerte directamente. Pero no somos condenados por obedecer a Dios y seguir su palabra. Pero hay varios países en el mundo que sí lo tienen, y hoy sería innombrable todos los países musulmanes donde atacan a los cristianos, donde los matan, donde les prohíben predicar, y aún en lugares que supuestamente hay democracia, también hay persecución para los pastores, iglesias y cristianos. Vivimos en el mapa mundi, en un lugar diferente. Hoy hay respeto, todos pueden, con nuestra constitución, podemos nosotros tener la fe que quieramos y practicar lo que quieramos porque hay libertad de religión en Uruguay. Puede llegar en un momento un gobierno que nos prohíba, como ha sucedido en otros países democráticos. Era todo permitido, pero hoy en día hay países donde está controlado por el gobierno, no voy a nombrar los países, creo que ustedes ya lo saben, países socialistas que se oponen a la libertad religiosa, y el gobierno controla las iglesias. El dinero que entra, lo que se predica, lo que se enseña, cualquiera que esté fuera de su voluntad como rey, o el gobernador, perdón, o presidente, entonces es retirado, puesto preso, etc. Si nosotros no tenemos las convicciones fuertes como lo tenía Sadrac, Mesach y Abednego en el capítulo 3 de Daniel, podremos caer en que, como dije al principio del mensaje, si al principio fueron 3.000 israelitas de las mejores familias pudientes, ¿por qué solo Sadrac, Mesach y Abednego en el capítulo 3 están nombrados? No nombran a Daniel, pero creo que Daniel estaba dentro de ese grupo. ¿Qué pasó con los otros? ¿Dónde están los 2.900 y pico de religiosos, más todos los que vinieron en la segunda deportación? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Usted sabe dónde están, ¿no es cierto? Están inclinados ante la estatua del rey. Y eran judíos, religiosos, que amaban a Dios. ¿Cuántos eran los creyentes fieles? 3. Vamos a poner 3, porque ahí dice 3, ¿no? Pero Daniel no pasó eso. ¿Dónde están los 2.997 israelitas mínimos? Puede haber más. Inclinados ante la estatua del rey. ¿Dónde está la iglesia de hoy en día? ¿Dónde están los cristianos de hoy en día? ¿Puede que haya cristianos arrodillados delante de las estatuas? Sí. ¿Puede que haya cristianos mundanos? Sí. El apóstol Pablo lo puso bien firme. No sé, hay una lucha adentro mío. Parece que hay 2 personas adentro mío. Lo que quiero hacer no lo logro, y lo que no quiero hacer eso hago, porque veo que adentro mío hay una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual la tenemos que controlar con el Señor, porque tenemos ataques espirituales. Y el ataque espiritual, cuando viene, tenemos que estar preparados, porque eso dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, más la carne es enferma. Y si nosotros actuamos en la carne, nos vamos a arrodillar frente a la estatua del rey. Y vamos a ser mundanos. Y vamos a vivir como el mundo nos pide que vivamos. Para no ser extraños. En tu trabajo, manifestate que eres cristiano. No. Si digo que soy cristiano, que voy a la iglesia, se van a reír de mí. Mejor no digo nada. ¿Está bien esa posición? No. Porque estás negando a Cristo. Estás negando al Señor. No, pero nadie me preguntó. No precisa que te pregunten. Tenés que tú demostrar que eres un cristiano. Tú tienes que manifestarte que sos hijo de Dios. Que estás en una iglesia, que amas al Señor, que vas los domingos a la iglesia, que amas al Señor y apoyas la obra del Señor. Eso se llama testificar del Señor. Se llama
En vez de negarlo, lo estás afirmando. Y cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare, yo le negaré. Es imprescindible tu testimonio, porque tu testimonio es que va a salvar a otra persona. Tu testimonio es que va a llamarle la atención a la otra persona. En el capítulo 6 de Daniel, era necesario que nadie orara a otra persona que no sea al rey. Daniel abrió la ventana de su casa, mirando hacia Jerusalén, ¿no es cierto?, 3 veces al día, y no le importó que había una regla y una ley que se había puesto, que cualquiera que orare a otro Dios que no sea el rey, debe morir en el foso de los leones. A Daniel no le importó la ley, porque esa ley iba en contra de la voluntad de Dios. Hay leyes hoy en día que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer la regla o las leyes? No, está en la Constitución, está en la ley. ¿Quién aprobó esas leyes paganas, mundanas y crueles? Fueron un grupo, un puñado de hombres sin Dios que aprobaron el aborto. La cuestión de género, una lucha entre los uruguayos como en todo el mundo, pero un puñado de paganos aprobaron esa ley. ¿Y tú la vas a obedecer? No, pero está en la ley. No me interesa, porque esa ley va en contra de mi fe. Ahí yo no te obedezco. Ahí no es que tenemos que obedecer al rey o al presidente o a las leyes o a la Constitución. No. Todo lo que vaya en contra de la regla divina, los principios bíblicos, yo no los voy a obedecer. Daniel no le importó que estuviera esa ley. Orando, lo acusaron, y el mismo rey quería sacarlo de alguna manera porque amaba a Daniel. ¿Y qué le dijo antes de ponerlo en el foso de los leones? Que tu Dios te salve, Daniel. Y Dios lo salvó. Y cuando el rey vio todo lo que había pasado, echó a todas esas personas que habían hecho esa ley y no habían llegado al piso. Dice que los leones lo devoraron a ellos y a su familia. ¿Qué hay en tu corazón y en tu vida? ¿Qué estás eligiendo ahora, en este momento, en tu vida? ¿Cómo es el plan tuyo? ¿Amas a Dios más que todas las cosas? ¿O amas al mundo y a ti mismo más que Dios? Esa balanza o esa elección es lo mismo que pasó hace 2500 años. Los que están en el poder muchas veces usan tácticas de intimidación, amenaza de muerte, obligar a los cristianos a cambiar su moral o aquello que le llaman el statu quo, lo normal. Hay que cambiarlo. Hay que abrir la cabeza. El otro día escuché por no sé cuántas veces, ¿no? Y lo he escuchado muchas veces. Y la verdad que me asusta. Un pastor diciendo, hay que abrir la cabeza. Cuando un pastor dice hay que abrir la cabeza, yo ya sé que va a abrir la cabeza. Se va a ir para el lado de que no tiene que ir, va a cruzar la línea, va a dejar los principios bíblicos y va a pasarse para el lugar mundano. Y va a ser una iglesia cristiana mundana y cristiana. Yo no voy a abrir la cabeza para darle la oportunidad al mundo a entrar a la iglesia, porque eso es en contra del Señor. No, pastor, se tiene que modernizar. Recuerdo aquella brasilera que vino, ¿no? Hace unos años atrás yo le contaba un cuento, pero como hay algunos que no lo escucharon, le voy a contar. Esta brasilera era la esposa de un cónsul acá había sido cónsul acá en Uruguay. Una señora de mucho dinero, un estatus muy bien. Vivía allí en Pinares. Su esposo venía, pero no entraba, ya con su regio auto se quedaba afuera. O venía a buscarla. Y a veces mi esposa la llevaba. La crítica de ella era que yo cantaba horrible, espantosamente, y yo no tenía que cantar más. La que tenía que cantar era Noemí, acá dirigiendo la música.
porque cantaba mejor que yo, mejor, que Noemí canta mejor que yo. Pero ella quería que una mujer dirigiera la música. Un día le dijo, yo voy a venir con un equipo de audio, pero no quiero que el pastor esté acá. Ustedes tienen que cambiar la música de la congregación. Entonces mi esposa, yo le dije, bueno, ¿para qué le das alas? No le des alas, cortale y ya está. No, vamos a ver qué dice. Bueno, vino acá y se armó con su equipo de audio. Y yo estaba lejos, allá en casa, y sentía una música tridente, brasilera, en la congregación. Y mi esposa le dice, no puede ser, señora, no me acuerdo cómo se llamaba. No, señora, acá en la congregación mi esposo no va a permitir esta música. No, pero ustedes están todos retrógrados, ustedes tienen que cambiar, no puede ser, la gente se va cuando escucha a su esposo cantar, por Dios, ya es insoportable escucharle la voz y que no sé qué, y que esto que el otro. Bueno, lamento, hermanos, si ustedes están en esa posición, pero ella quería cambiar la música de la congregación. Bueno, al final no sé cómo terminó la historia, ella se enojó una vez y no vino más. La gente quiere introducir cambios dentro de la congregación, ya sea la música, la prédica, que la prédica sea más livianita, que no se hable tanto de que somos pecadores, más bien hablar del amor de Dios, no acuse a nadie, sea un poco más compasivo con la gente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si cambiamos nuestra prédica? ¿Es bíblico? ¿Pueden hablar? No. ¿Es bíblico? No. ¿Por qué? Debemos ser fieles a lo que Dios dice. ¿Y qué dice? La palabra de Dios es una espada de doble filo y que penetra para cortar la cirugía, el bisturí. ¿Y qué va a cortar? Va a quitar el pecado de los malos pensamientos, la humanidad de lo que es la mundanalidad, y va a introducir sanidad en el cuerpo, porque la espada, que es la palabra de Dios, entra dentro de nuestra conciencia para quitar lo malo. Y si nosotros no usamos la espada porque, pobrecita, bueno, usted cuando va a una operación, elige la herramienta que va a usar el médico, le dice, no doctor, no me corte con ese que es muy filoso, más bien utilice algo sin filo, seguro que no va a abrirle el cuerito para sacarle el mal, ¿no? O sea, una hernia, como sea, lo que sea, un cáncer o lo que sea. Usted no le va a decir al médico lo que tiene que usar para introducirle en su cuerpo para hacer una operación. Ni siquiera a la dentista, aunque yo le digo a la dentista que es mi enemiga, porque cuando prende el tornito tenemos problemas y me duele todo. Digo, no me use el tornito, sí, pero si no uso el tornito para limpiarle ahí, no vamos a poder mejorar su diente. Y a mí no me gusta el tornito de la dentista, ¿no? Si Dios no usa la espada y si no corta, si no saca, ¿de qué estamos hablando? De hacer una religión para la gente. Una iglesia de golpear hombros y abrazar a la gente y decirle que son buenas y que por sus buenas actitudes van a ser salvos. Y nos vamos a Efesios 2, 8 y 9, que dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia del Señor. Los poderes y las autoridades tratarán de evitar que difundamos el Evangelio por cualquier medio posible. Los cristianos que nos rodean y ceden, como lo hicieron aquellos israelitas, frente al altar y frente a la imagen de Nabucodonosor, ceden a las presiones sociales. Y cuando nosotros cedemos a las presiones sociales es cuando estamos abandonando a Dios. Estamos comparando 2500 años atrás y ahora. Y me parece que estamos peor ahora que antes. Porque hoy tenemos mucha información, tenemos muchas iglesias, tenemos mucha palabra de Dios y tenemos algo más que lo voy a agregar un poquito más adelante. Nabucodonosor en aquel momento no secuestró a 3 israelitas, sino a muchos miles. Y todos esos miles quedaron allí. Conocían la palabra de Dios, conocían los mandamientos del Señor. Porque recuerden bien que ellos tenían que aprender aún de memoria
los mandamientos hasta el día de hoy. Lo sabían mejor, pero hubo un problema, que sucumbieron a la presión y al miedo en lugar de confiar en Dios. Había una ley que si no adorabas la estatua ibas a morir. Pero estos que confiaron en el Señor los cuidó en medio del horno de fuego. Ni siquiera olor en su ropa había. Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 3 que había un cuarto personaje en el horno. Pero salieron 3. Nuestros ideales no coinciden con lo de nuestra sociedad. Y cuando se nos pregunta sobre ellos o tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que tomar decisiones. Y aquí está un poco lo que quiero tratar con ustedes. Ya viste los 2 mundos. Esos 2 mundos existen hoy. Pero tú tienes que tomar decisiones. ¿De qué lado estás? Como ejemplo, todo el libro de Daniel. No leí ningún versículo, porque creo que todos conocemos las historias. Pero esas historias son para hoy compararla al mundo de hoy, lo mismo que pasó en aquel tiempo. Algunos tenían principios bíblicos, principios doctrinales firmes y fuertes, y otros fueron derrotados bajo la presión de la cultura de Babilonia, del mundo lejano a Dios. Hoy en día es lo mismo. Si tú no tienes principio bíblico fuerte, vas a ceder, a dejarte presionar por la cultura mundana de hoy en día. Y vas a dejar de ser fiel al Señor, tener fidelidad en su palabra, en los principios bíblicos, porque es más fácil ser mundano que ser cristiano. ¿Quién te presiona? Te presiona un integrante de la familia, quizás, que no es cristiano. Te presiona tus compañeros de trabajo, quizás. Te presionan los vecinos, te presionan tus amigos. Y esa presión aún de tus parientes, que te dicen, no, pero estás equivocado, eso es antiguo, eso era de antes, ahora ya no es así. Y cuando te digan que eso no es así ya más, adviértele que si sigues ese camino o ellos siguen ese camino, su destino es el infierno. Mas tú, si sigues el camino de Cristo, tienes el destino del cielo con el Señor. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a enfrentar a ese mundo pagano y demostrar que eres hijo de Dios aún bajo cualquier presión? Ese desafío es todos los días de tu vida. Ese desafío lo tienes adentro de tu casa. Ese desafío lo tienes en la calle. Ese desafío lo tienes en el trabajo. Ese desafío lo tienes en el comercio que vas a comprar. En cualquier lugar tienes ese desafío. ¿Voy a poner a Dios en primer lugar o Dios lo bajo del trono y siento al idólatra o al ídolo arriba? En conclusión, el mundo de Daniel es el mismo de hoy. Los problemas, las dificultades, las luchas espirituales son las mismas. 2500 años de diferencia. Pero más que eso, hoy tenemos algo que Daniel no lo tenía. Algo que los amigos de Daniel no lo tenían. Algo que los israelitas no lo tenían. Porque después de 500 años, 527 años más o menos, bueno, 597 era cuando fueron cautivos, 527 cuando volvieron, hubo 70 años de cautiverio en Babilonia. Esos 2000 años cambió la historia del mundo. Y hoy estamos 2000 años después, porque algo pasó en el medio. Ese medio de hace 2000 años. Y es que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Daniel no lo tenía.
Daniel tenía fe en el Mesías. Los amigos de Daniel tenían fe en el Mesías próximo, que no sabían ni quién era, ni cómo iba a ser, ni nada. Aún están esperando los israelitas, la mayoría, que esto suceda. Y no va a suceder porque ya sucedió. Pero por la gracia de Dios, hace 2000 años pasó que Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y abogando por nosotros. Y si tú recibes a este Cristo, tú eres salvo. Si tú lo rechazas, eres condenado. No hay otra salida, no hay otra cosa que la gracia de Dios. Antes, hace 2500 años, se practicaba la religión y la ley. Hoy, la gracia del Señor hace 2000 años. Más que nunca debemos estar firmes en nuestras convicciones, en nuestros principios bíblicos y permanecer fieles a Dios. Tenemos tanta información en cuanto a esto que no podemos equivocar el camino. Nada más que tú puedes decidir qué camino vas a tomar, qué camino vas a seguir. Eres tú el que tienes que hacer. Está ahí la oferta en tus manos. ¿A quién vas a obedecer? ¿Qué camino vas a tomar? La recompensa para Daniel y sus amigos fue muy hermosa, muy linda, muy llamativa. Y me gusta porque los personajes bíblicos que tienen el éxito como lo tuvieron ellos son nombrados y los otros ni los nombran, porque no hay nada para aprender de ellos, porque ellos sí pecaron y se fueron en el mundo y perdieron las bendiciones del Señor. ¿Qué vas a hacer tú hoy en día? ¿Vas a elegir el camino correcto de Dios, el camino que el Señor te muestra? Y no vas a ceder frente a las presiones del mundo, ni de la carne. 3 enemigos tenemos. Somos nosotros, el yo, el mundo y Satanás. Esos 3 están vigorosos si les permitimos. Si nuestra fe se debilita, decía el apóstol Pedro, que cual león rugiente, el diablo anda alrededor de nosotros, tratándonos de devorar. Y tenemos que ser fieles al Señor y estar atentos a cualquier acción que nos haga perder las bendiciones del Señor. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por todos los que están acá. Te damos gracias también por la enseñanza del libro de Daniel. Que tú, Señor, nos ayudes a comprender que solamente en ti y en tu amor, Señor, vamos a ser bendecidos. Y vamos a recibir la herencia celestial si somos fieles, Señor, si podemos obedecer tu palabra, si podemos elegirte a ti cada día. Lo que es tu doctrina, lo que es tu información, lo que es tu principio bíblico, lo que es Jesucristo, lo que es la gracia. Y eso nos hará llevar a un buen puerto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.